Hoy vamos a hablar de una historia de perseverancia, visión y mucha determinación, el camino de Elon Musk. Muchos conocen a Elon Musk como el hombre detrás de empresas como Tesla y SpaceX. Sin embargo, lo que pocos saben es que el genio detrás de estos imperios y otros tiene una historia de vida que, como la de muchos emprendedores, ha tenido sus ciertos altibajos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Jornada del Emprendedor. En este canal compartimos contenido para personas como tú, que tienen interés en desafiar sus límites, en abrir nuevos caminos y también en vivir con un buen propósito. Creemos que emprender es mucho más que crear un negocio, es abrazar un estilo de vida que nos haga vibrar. Así que ayúdanos a que más personas conozcan el canal. Déjanos tu valioso like y, si aún no lo has hecho, suscríbete activando la campanita. Hoy empezaremos explorando cómo su infancia y los desafíos que enfrentó desde muy joven moldearon a quien hoy es uno de los mayores emprendedores de nuestra era. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, pero no en Estados Unidos como muchos creen. Es sudafricano y, al contrario de lo que podría imaginarse, no tuvo una infancia fácil. Bien, es cierto que nació en una familia acomodada. Su padre era ingeniero y su madre era modelo. Sin embargo, las relaciones familiares fueron difíciles. En lugar de acomodarse, desconectarse y simplemente disfrutar de las comodidades de su estatus social, Elon fue más allá de lo evidente. Decidió crear su propio camino, trazar su propia ruta lejos de su zona de confort. Lo que realmente marcó la infancia de Elon no fueron juguetes caros ni viajes de lujo, sino el hecho de ser un niño diferente, introvertido y centrado en aprender. Devoraba libros y desde muy temprano mostró un interés insaciable por la ciencia y la tecnología. La literatura, de hecho, fue su verdadera pasión y compañía. No leía solo para pasar el tiempo, quería entender el mundo, cuestionarlo todo, y la lectura fue su mejor herramienta para aprender y también explorar nuevas ideas. En la escuela enfrentó desafíos bastante difíciles y fue víctima de bullying, no porque fuera débil o tímido, sino porque era un niño extremadamente inteligente, lo que hacía que lo vieran como diferente. Le interesaban cosas que los demás no comprendían, como la ciencia y los ordenadores. No encajaban en el molde de lo que se consideraba normal para su edad. Y como muchos saben, ser diferente en la escuela, especialmente en la infancia, pues no siempre es fácil. De hecho, en algunas ocasiones, Elon Musk sufrió agresiones físicas por parte de sus compañeros y vivió experiencias sociales que fueron muy duras, llegando incluso a ser hospitalizado. Sin embargo, no se rindió. En lugar de dejarse vencer, utilizó esas experiencias para enfocarse aún más en lo que le apasionaba. Ahora imagina lo que eso significaría para un niño. Imagina estar en una situación donde tu mayor talento pues es puesto en ridículo. ¿Cómo reaccionarías? Pues Elon reaccionó con resiliencia, hizo de su aislamiento una herramienta para crecer, centrándose en lo que más amaba, que era aprender. Pero la historia de Elon pues no estaría completa sin hablar de su relación con sus padres. Su padre, Elon Musk, fue una figura complicada en su vida. Y Elon pues ha compartido en varias entrevistas las dificultades que tuvo para lidiar con él. Elon, su padre, era descrito como alguien difícil, incluso manipulador, y su relación siempre estuvo marcada por tensiones. Por otro lado, su relación con su madre, May, era mucho más cercana. Ella siempre lo apoyó, lo que nos deja una lección importante, la importancia del apoyo de quienes están a nuestro lado, especialmente en los momentos difíciles. Es algo que creo que deberemos valorar profundamente. A los 9 años, la vida de Elon dio un giro. Sus padres se divorciaron y ese fue un momento crucial en su infancia. Tuvo que lidiar con el impacto que esto tuvo en su personalidad. Al principio vivió con su madre, pero con el tiempo sintió lástima de que su padre estuviera solo y decidió mudarse con él. Sin embargo, poco después, Elon se arrepintió de esta decisión. Pues bien, en medio de todo este torbellino familiar, algo ocurrió que terminó por moldear aún más el futuro de Elon. A los 10 años recibió su primer ordenador, un Commodore VIC-20. Para muchos esto habría sido solo otro juguete, pero para Elon esto fue un auténtico portal al futuro. A los 12 años ya sabía programar por sí solo y hasta creó su primer videojuego, Blastar. Para él no se trataba solo de jugar con algo que había creado, fue más allá. Elon vendió el juego por $500. Puede parecer un logro pequeño, pero para un niño de 12 años fue una señal clara de que tenía algo especial. Aquí encontramos otra lección clave para todos los emprendedores. Las oportunidades no siempre aparecen de la forma en que esperamos, pero es a través de ellas que aprendemos y crecemos. Hola de nuevo, espero que estéis disfrutando este vídeo. Por favor, recuerda dejarnos ahora tu like y suscribirte aquí al canal Jornada del Emprendedor. Dedicamos muchas horas a crear este contenido para ayudarte en tu visión como emprendedor y por ello conocer tu opinión es extremadamente importante para nosotros.
Cuéntanos en los comentarios si este formato está siendo relevante para ti. Nos ayudará mucho a seguir inspirando a más personas. Seguimos. Elon Musk tuvo un inicio relativamente tradicional, pero supo aprovechar las circunstancias para expandir sus horizontes. Utilizó sus intereses, incluso aquellos que lo alejaban de los demás, como una herramienta para construir su futuro. Por eso, si eres un emprendedor que está siguiendo tu propio camino, recuerda que los obstáculos y las adversidades son solo parte del proceso. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y haciendo que las cosas, al final sucedan. En los años en los que Elon terminó la escuela secundaria, la situación en Sudáfrica se está volviendo cada vez más inestable. La presión política, las tensiones sociales y las dificultades del régimen del apartheid hicieron que el ambiente en el país fuera extremadamente complicado. Para empeorar las cosas, el servicio militar obligatorio era una realidad en Sudáfrica y, como muchos saben, el régimen del apartheid estaba lejos de ser algo con lo que Elon, con sus ideas progresistas, quisiera estar asociado. Aquí es donde, una vez más, vemos cómo se destaca la visión de Elon. En lugar de seguir el camino esperado, tomó una decisión. Eligió Canadá como su nuevo punto de partida. Pudo obtener la ciudadanía canadiense a través de su madre. Y así fue como se mudó a Canadá, con una visión clara en mente: alcanzar nuevas metas. En 1989, Elon ingresó en la Queen's University, en Ontario, y como era de esperar, en un nuevo país y comenzando una nueva etapa, no tardaron en surgir nuevos desafíos personales. Su padre, Elon Musk, tenía una visión muy diferente sobre el futuro de su hijo, y en lugar de apoyarlo, hizo una predicción bastante negativa. Le dijo a Elon que nunca lograría nada relevante, que volvería a Sudáfrica en 3 meses y que, en definitiva, nunca sería nadie. Estas palabras cayeron como una losa sobre Elon y nunca las olvidó. Ahora bien, aquí encontramos otra reflexión importante que podemos extraer de esta parte de la historia. Los padres, los amigos e incluso la sociedad a menudo pueden dudar de nuestros sueños. Esto no es algo nuevo para los emprendedores. Las palabras de Elon Musk, el padre de Elon, resuenan en la mente de muchos de nosotros cuando nos dicen que no vamos a lograrlo o que nuestros sueños son demasiado grandes. ¿Pero qué hizo Elon Musk? Pues no prestó atención a las predicciones negativas de su padre. Decidió seguir adelante, convencido, perseguir sus sueños y no permitir que las palabras de una persona simplemente lo definieran. Para Elon, mudarse a Canadá fue solo el primer paso en la construcción del futuro que imaginaba. Mientras su padre lo menospreciaba, él estaba haciendo lo que siempre ha hecho mejor: aprender, explorar nuevas oportunidades y desafiarse constantemente. Y para nosotros esa es una verdadera lección de perseverancia y confianza en nuestro propio camino. Si estás pensando en dar el primer paso en tu camino como emprendedor, o si tienes dudas sobre tu futuro, recuerda la historia de Elon. Muchas veces lo único que necesitamos es creer en nosotros mismos, incluso cuando las personas a nuestro alrededor dudan. Lo importante es seguir adelante con determinación, confianza y una visión clara de lo que queremos alcanzar. Pues muy bien, seguimos por aquí. Lo que quería contarte es que tras mudarse a Canadá e ingresar en la Queen's University, Elon ya tenía las habilidades, la inteligencia y la curiosidad para destacar. Sin embargo, como muchos sabemos, comenzar un proyecto o una nueva etapa en la vida requiere mucho más que talento. Elon era consciente de ello. A pesar de ser un prodigio en programación y un verdadero erudito, no se conformó. Su enfoque no estaba solo en los estudios, sino también en alcanzar cierta independencia financiera mientras exploraba el mundo real. Fue entonces cuando comenzó a aceptar trabajos comunes, aparentemente alejados de cualquier sueño grandioso al que podemos tener en mente. Elon Musk trabajó en la finca de unos familiares recogiendo frutas e incluso como leñador en un aserradero. Aunque el trabajo era humilde, no lo veía como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender y crecer. De hecho, en ese entonces lo que ganaba, que eran $18 por hora, estaba por encima del promedio, pero para Elon no era suficiente. Sabía que la clave de su futuro estaba en ampliar su red de contacto y también su influencia. Fue entonces cuando su hermano Kimball Musk llegó a Canadá. Juntos empezaron a organizar comidas y reuniones con empresarios locales, con el objetivo de establecer una red de contactos y conocer personas que pudieran ayudarles en sus futuros proyectos. Este es otro punto que todos los emprendedores deben tener en cuenta. La red de contactos es una de las herramientas más poderosas para abrir puertas. Elon y Kimball lo sabían, y pronto una de estas conexiones sería clave para el futuro de Elon. La oportunidad surgió cuando conocieron a Peter Nicholson, quien en ese momento era director del Banco de Nueva Escocia. Peter quedó impresionado con la persistencia y determinación de ambos. Su primera impresión fue que Elon, en particular, era extremadamente inteligente y que tenía mucho talento. Elon consiguió un nuevo empleo, aunque no era algo que le diese ciertas garantías.
Curiosamente, en este nuevo trabajo ganaba menos que en el anterior. En lugar de los $18 por hora de los que te hablé antes, pasó a ganar solo 14. Sin embargo, Elon entendía que estaba invirtiendo en algo mucho más valioso que en dinero inmediato. Estaba construyendo su red de contactos y aprendiendo de los mejores. Pero, como sabemos, el éxito rara vez viene de un solo lugar. Elon no pasó mucho tiempo en Canadá. En 1992 se mudó a los Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad de Pennsylvania. Sabía que para alcanzar sus objetivos necesitaba estar en el centro de la innovación y el emprendimiento. Y Estados Unidos era el lugar ideal para ello. Como emprendedores, debemos comprender la importancia de la capacidad de adaptarnos y también de buscar conocimiento constantemente. Elon nunca se conformó con las situaciones que se le presentaban. Incluso cuando parecía haber encontrado un buen trabajo, una gran oportunidad, no se acomodaba. Sabía que su futuro estaba en constante evolución y por ello siempre buscaba más, siempre pensaba en el próximo paso. Y esto es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Nunca debemos dejar de desarrollarnos, de aprender y avanzar hacia nuevos ciclos. Elon estaba construyendo las bases para alcanzar algo mucho mayor. Esta etapa de su vida, con trabajos humildes pero también con aprendizajes valiosos, fue lo que le permitió desarrollar la mentalidad y la visión que más tarde lo llevarían a transformar el mundo tal como lo conocemos hoy. Si estás dando tus primeros pasos en el mundo de los negocios, del emprendimiento, o tienes la sensación de que aún estás empezando, recuerda a Elon. Comenzó de manera humilde, con trabajos comunes, pero siempre con un objetivo claro en mente: crecer, aprender y hacer las conexiones correctas. Y lo más importante, sabía que el valor real no estaba en el salario que ganaba, sino en la experiencia que adquiría y en las puertas que estaba abriendo para su futuro. Por eso, lo importante para ti en este momento no es tanto lo que estás haciendo, sino lo que estás aprendiendo y cómo estás construyendo tu camino. Vamos a seguir juntos en los próximos episodios aquí en el canal Jornada del Emprendedor, porque todavía hay mucho más que te quiero contar sobre esta inspiradora historia de Elon. La historia de Elon apenas está empezando, estamos dando los primeros pasos. Lo que vamos a hacer es continuar explorando cómo este emprendedor transformó los desafíos en grandes oportunidades de éxito. Pues muy bien, aquí terminamos este episodio. Cuéntanos por favor en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este trayecto, de esta jornada de emprendedor de Elon Musk. Nos encantará saber lo que piensas y eso nos va a ayudar también a crear los próximos contenidos. Nos vemos muy pronto. Estamos deseando contarte nuevos detalles que sin duda no te dejarán indiferente. Hasta pronto.